¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base B550M Pro 4. A pesar de que muchas de las opciones en cuanto a las placas base se han llegado a catalogar con altos precios dentro del mercado para el chipset B550, a menudo se han ido presentando más opciones que están tanto dedicadas para públicos de gama media como gama baja y que estarían más afín precisamente con los precios que manteníamos en chipsets pasados como B450. Hoy te estaré mostrando una de estas que se encontraría disponible para la gama de entrada, pero donde su construcción nos dará un gran margen de posibilidades para realizar ensambles con componentes de gama alta. Y en este video te estaré presentando todas las características detrás de esta placa base, como también las ventajas y desventajas que puedes encontrar si estás pensando en esta como una opción. Y recuerda que en la descripción te estaré dejando un enlace con los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, nos encontramos, como ya es evidente, con una placa base bajo el chipset B550, el cual dispone del socket AM4 para dar soporte a procesadores AMD Ryzen desde la tercera generación. Para la primera y segunda generación no se mantiene soporte, esto por dos motivos. No son placas que estén pensadas para procesadores de pasadas generaciones, ya que ante las mismas encontraríamos chipsets anteriores para su soporte y a unos costos más reducidos, y en segundo lugar para reducir el espacio de asignación en la BIOS y de esta manera brindar el soporte para procesadores futuros como los próximos Ryzen 5000 bajo la arquitectura Zen 3. Si nos situamos en su memoria RAM, debemos disponer en este caso de memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual para cada módulo el máximo a disponer estaría en 32 GB. Como a su vez dentro de la frecuencia encontraríamos que sin modificaciones y propiamente delimitado por el chipset podemos llegar hasta los 3200 MHz. Ya si habilitamos sus perfiles XMP contaremos con una frecuencia máxima de 4533 MHz. Por el lado de su almacenamiento dispondremos de 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, los cuales podemos configurar en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto se nos presentarán dos M.2, el principal dentro de estos contando con la mayoría de beneficios, al disponer de PCI Express 4.0 X4 en tarjetas de tipo 2280 y MK, como también una disipación pasiva para los dispositivos a incluir. Para su segunda conexión tenemos soporte para SATA y PCI Express 3.0 X2 en tarjetas de igual manera de tipo 2280 y MK, pero en este caso sin contar con una disipación. Para sus puertos de expansión encontraremos dos PCI Express con el formato X16, pero en este caso tan solo el principal será el que corra directamente por 16 en la versión 4.0 y con un reforzamiento en su conexión. En cuanto a su segunda conexión, aunque presente el formato X16, tan solo correrá por 4 y en la versión 3.0. Adicional a esto encontraremos un PCI Express X1 y un M.2K. Para el audio se nos presentará el codec ALC1200. Ya si nos situamos en sus conexiones internas y fuera de un carácter común para funcionamiento propio del equipo, podemos encontrar dos conexiones de tipo RGB, dos conexiones de tipo ARGB, una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, una conexión TPM, dos USB 2.0 y dos USB 3.2 de primera generación. Por el lado de sus conexiones externas se nos presentarán un bracket para antenas Wi-Fi, un puerto PCI-2 para teclados y ratones, una conexión VGA, un puerto HDMI, un puerto DisplayPort 1.4, dos USB 3.2 de segunda generación, uno tipo A y otro tipo C, 4 USB 3.2 de primera generación, dos USB 2.0, un RJ45 y 3 conectores tipo jack. Por último, para su URM nos encontramos con un diseño de 8 fases de alimentación, con una disipación pasiva para los MOSFET dedicados a los V-Core. Estas son las características más importantes dentro de esta placa de un formato micro ATX, y donde podemos percibir que sus características están muy afín con su precio, y que por ende llega a mantener ciertas reducciones en cuanto a los apartados, y ante lo cual no es una placa que se piense ante el overclock o dar soporte a procesadores de la mayor gama en el mercado, pero sí que se puede dar una buena experiencia ante la gama media o media alta, y bajo algo tan importante como reducir los costos finales del ensamble e incluyendo un componente de calidad. Ante todo esto, en la descripción encontrarás un ejemplo con un ensamble que puedes llevar con esta placa base y que te funcionará sin problemas. Pero así como cada una de estas características son vitales, el reconocer aquellas ventajas detrás de la misma es fundamental para saber qué tan buena opción se puede convertir esta placa base si es que piensas en esta como una posibilidad. Y dentro de estas ventajas podemos situar
Ventajas por el chipset que emplea. Este es un apartado más general que se puede llegar a destacar dentro de varias placas, pero pertenece a sus ventajas por ser parte de los últimos chipsets incorporados al mercado y que por ende goza de las mejoras más actuales para ensamblar equipos. Dentro de estos podemos destacar soporte para Ryzen 5000. Aquí, tanto por una influencia directa de marketing, al presentar estas placas como la mejor opción para las nuevas arquitecturas Zen 3, esto con el fin de que las mismas sean determinadas como primera opción si es que estamos pensando a futuro en incluir procesadores de Ryzen 5000. Pero no todo va tan solo a fin de marketing. El que se dé soporte es dependiente también de las mejoras aplicadas, desde sus VRM hasta el tamaño de sus BIOS, siendo este segundo factor de su BIOS una de las temáticas más sonadas, por las cuales eran más indicadas para el soporte de nuevos procesadores, al dar un aumento en cuanto al tamaño de 16 MB a 32 MB, lo que permite tener un mayor espacio de asignación para el soporte de procesadores, sin llegar a descuidar apartados estéticos o funcionales dentro de la BIOS. Otra de estas mejoras que se puede llegar a incluir se trata de la disposición con PCI Express 4.0, al empezar a ser incluido tanto desde el lado de sus M.2 como desde los PCI Express X16, donde el resultado más significativo estaría por parte de los M.2, al ser un activo más directo para la transmisión de datos y que ante las líneas que ofrece su conexión permite saturar la velocidad del mismo de una forma más fácil, por lo cual se llega a presentar unas mejoras notorias con PCI Express 4.0 con respecto a 3.0. En caso de las tarjetas de video, este factor no llega a repercutir significativamente en su rendimiento, pero sí que se planea a futuro el incorporar nuevas tecnologías como RTX I/O que gozarán de mejor eficiencia para las tarjetas y los M.2, en los cuales, según lo que se planea, su ancho de banda puede representar una mejora significativa, ante la cual PCI Express 4.0 llega a ser el mejor partido. Entrega de energía. En esta placa en concreto no se encuentra el diseño más avanzado con respecto a sus fases de alimentación, pero sí que supone una mejora si lo comparamos con las placas del chipset anterior, como por ejemplo la serie 400. En concreto contaremos con un diseño de 8 fases de alimentación, 6 dedicadas para los V-Core y 2 para los SoC. Aquí, como en la mayoría de las placas de la serie B550, las fases no son propiamente como se describen, porque las mismas llegan a estar bajo el uso de dobladores. En este caso el diseño no se basa en dobladores, pero sí da un proceso similar, donde se utiliza un doble controlador que permite reducir la carga por fase. Esto no nos representa un diseño ineficiente y permite que el controlador central pueda operar con 3 más 2 fases, lo que reduce los precios de construcción de las placas. Pero tampoco podemos situar esta placa con un diseño elevado. En general, de hecho para el chipset B550 se encontraría dentro de la gama baja, pero aún con esto todavía siendo superior a la serie 400, por lo cual nos da bastantes posibilidades a la hora de escoger procesadores dirigidos a la gama media alta o inclusive alta, como también en usos en overclock moderado en la gama media, pero teniendo presente que para muchas de estas situaciones se encuentran mejores opciones con respecto a otras placas base. Características extra incluidas para su mejora. Aquí se encontrarán algunas mejoras extra que se le añadieron a la placa base, con el fin de mantener un ensamble más seguro y en gran medida mejor trabajado, y dentro de estas podemos destacar un reforzamiento para su PCI Express X16 principal, que impide el daño de la conexión ante las tarjetas de video con un peso elevado. Este añadido cada día se sigue estandarizando, a fin de que no se tenga que comprar accesorios extra para sostener el peso de estas tarjetas y que se pueda prolongar la vida útil de estas conexiones. Disipación incluida en su M.2 principal. El cuidar estos dispositivos ante temperaturas elevadas se ha dado como una prioridad, al ser notorio que las temperaturas a las cuales puede llegar a acceder en gran medida son preocupantes para los dispositivos, que actuarán disminuyendo el rendimiento para mantenerse seguras. Ante lo mismo, el incluir disipaciones siempre se ha convertido en un gasto extra, y el que ya se presente por lo menos para una de sus conexiones reduce en gran medida el costo del ensamble total. Asimismo, podemos seguir sumando el contar con posibilidades de un manejo a través del Crossfire, añadir conectores externos tipo C, presentar una conexión individual para tarjetas Wi-Fi y muchos apartados más. Pero así como cada una de estas ventajas es importante, de igual manera nos encontraremos con algunos delimitantes detrás de esta placa base que debes considerar antes de comprarla. Dentro de estos apartados podemos destacar ancho de banda compartido. En esta situación se nos presenta un ancho de banda compartido entre las dos conexiones SATA 5 y 6 y la segunda conexión M.2,
ante lo cual si utilizamos el segundo M.2 se nos deshabilitarán las conexiones SATA 5 y 6, como también manteniendo el mismo efecto en sentido contrario. Adicional a esto, sistemas basados en slide tampoco son permitidos, por lo cual una incorporación de 2 GPUs de Nvidia no llega a ser factible. Estéticamente no se nos presenta un backplate incorporado en la placa base, el cual llega a aportar tanto estéticamente como en la rigidez propia de las conexiones. La segunda conexión M.2 no mantiene una disipación, por lo cual es un gasto extra dependiendo del dispositivo que usemos. Internamente no tenemos una conexión para el gabinete en un USB tipo C. Asimismo, se puede llegar a sumar más apartados, pero llegando, al igual que en estos casos, a ser más dependiente propiamente del costo de la placa, por lo cual aquellas características extra son necesarias de placas con un presupuesto más elevado. En conclusión, no nos encontramos con una placa base donde se mantengan apartados altamente trabajados, y por esto mismo y por su precio se situarán dentro de la gama baja para B550, junto a placas como Gigabyte DS3H, o dentro de su propia compañía con B550 Phantom Gaming 4, solo que en este caso, en comparación con la Gaming 4, su precio se ve mucho mejor balanceado. Si pensamos en la misma, en este caso no incluiría nada superior a la gama media alta, donde se nos presentarían opciones como Ryzen 7 3700X, o algo más apropiado de la mano de Ryzen 5 3600 o Ryzen 5 5600X. Más allá de estos procesadores, si realmente vamos a invertir tanto dinero, es mejor decantarse por otras opciones no tan alejadas en cuanto a su precio como MSI B550A Pro. Para el lado de sus tarjetas de video realmente no podemos dar un limitante, por lo cual lo mejor es decantarse por lo más actual, en RTX 3000 o RDNA 2. Recuerda que en la descripción encontrarás un enlace con los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.